Cónclave, Spinoza contra Vaticano. Dios participa en la elección del Papa. ¿Alguna vez te has preguntado quién realmente elige al Papa? ¿Es verdaderamente el Espíritu Santo quien guía las manos de los cardenales? ¿O son los intereses humanos, demasiado humanos, los que determinan quién ocupará el trono de San Pedro? En el corazón mismo de la cristiandad, tras las puertas selladas de la Capilla Sixtina, se desarrolla uno de los rituales más enigmáticos y antiguos que persisten en nuestro mundo moderno, el cónclave papal. Desde el siglo XIII, los cardenales se aíslan del mundo exterior para elegir al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo en la tierra. Pero, ¿qué ocurriría si este proceso, revestido de misticismo y solemnidad, fuera analizado bajo la mirada implacable del filósofo más radical del siglo XVII? A miles de kilómetros del Vaticano, un hombre solitario que tallaba lentes para ganarse la vida, escribía palabras que sacudirían los cimientos mismos de la teología occidental. Baruch Spinoza, excomulgado de su comunidad judía a los 23 años, con una maldición que pedía que el día le niegue la luz y la noche la luna, desarrolló una concepción de Dios que eliminaba toda posibilidad de intervención divina en los asuntos humanos. Para Spinoza, Dios no era un ser supremo y personal que escucha plegarias y guía elecciones papales, sino la naturaleza misma, indiferente a nuestros rituales y súplicas. ¿Qué verían los ojos de Spinoza si pudiera contemplar el espectáculo del cónclave? ¿Qué diría el filósofo holandés ante la afirmación de que es el Espíritu Santo quien elige al Papa? ¿Es el cónclave un teatro teológico diseñado para otorgar legitimidad divina a lo que no es más que una elección humana? ¿O realmente existe ese puente entre lo divino y lo humano que la Iglesia Católica ha defendido durante 2 milenios? Te invito a un viaje fascinante donde pondremos frente a frente dos visiones incompatibles sobre la relación entre Dios y el mundo. La tradición católica milenaria que ve la mano divina operando en la historia, y el racionalismo revolucionario de un filósofo que se atrevió a desafiar todo lo establecido. Las raíces históricas del cónclave. ¿Sabías que durante los primeros siglos del cristianismo no existía nada parecido al cónclave actual? La historia de cómo evolucionó la elección papal revela mucho sobre la tensión permanente entre lo divino y lo político en el corazón mismo de la Iglesia. En los albores del cristianismo, cuando ser seguidor de Cristo significaba arriesgar la vida bajo las persecuciones romanas, la elección de los obispos, incluido el obispo de Roma, era un asunto comunitario. El pueblo y el clero local aclamaban a su líder en procesos abiertos que poco tenían que ver con el secretismo y la pompa actual. Pedro, considerado el primer papa, nunca fue elegido mediante un cónclave ni imaginó que sus sucesores serían seleccionados en una ceremonia tan elaborada. Con la conversión del emperador Constantino en el siglo IV y la transformación del cristianismo en religión oficial del Imperio Romano, la elección papal se convirtió en un asunto de vital importancia política. ¿Quién controlaría al líder de esta poderosa institución? Los emperadores bizantinos, los nobles romanos, las familias aristocráticas italianas, todos intentaron manipular estas elecciones para su beneficio. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos papas fueron impuestos por la fuerza o la influencia externa? La historia nos muestra casos escandalosos como el del Papa Formoso, cuyo cadáver fue desenterrado, vestido con los ornamentos papales y sometido a juicio por su sucesor en el macabro Concilio Cadavérico del 897. El nacimiento del cónclave, como lo conocemos hoy, surge precisamente como respuesta a una crisis extrema. En 1268, tras la muerte del Papa Clemente IV, los cardenales reunidos en Viterbo no lograban llegar a un acuerdo.
La sede papal permaneció vacante durante casi 3 años, mientras las facciones se enfrentaban. Desesperados por la situación, los habitantes de Viterbo tomaron una medida radical. Encerraron a los cardenales bajo llave, cum clave, de donde viene la palabra cónclave. Les redujeron la comida y hasta retiraron el techo del palacio donde deliberaban para exponerlos a los elementos. Podemos imaginar hoy a los ciudadanos romanos encerrando a los cardenales y quitando el techo de la Capilla Sixtina para forzarlos a elegir un nuevo papa. Esta experiencia traumática llevó al Papa Gregorio XVI a institucionalizar el cónclave en 1274 mediante la Constitución Apostólica Ubi Periculum. Las normas establecían el aislamiento total de los cardenales y condiciones de vida cada vez más austeras conforme se prolongaba la elección. La idea era clara: forzar una decisión rápida y limitar las influencias externas. Pero, ¿realmente se eliminaron estas influencias o simplemente cambiaron de forma? Durante siglos, las grandes potencias católicas como España, Francia y el Imperio Austríaco mantuvieron el llamado derecho de exclusiva, un veto formal contra candidatos que consideraban indeseables. El cardenal Rampolla, favorito para suceder a León XIII en 1903, vio frustradas sus posibilidades cuando el emperador Francisco José I de Austria ejerció este veto. ¿Dónde quedaba entonces la intervención del Espíritu Santo cuando un monarca secular podía anular la voluntad de los cardenales? Este privilegio no fue abolido hasta después de esa elección por el Papa Pío X. Las reformas del procedimiento continuaron a lo largo de los siglos. Pablo VI limitó el cónclave a cardenales menores de 80 años. Juan Pablo II estableció que, tras 30 votaciones infructuosas, los cardenales podrían decidir elegir por mayoría simple en lugar de los 2/3 tradicionalmente requeridos. Benedicto XVI revocó esta última reforma, restaurando la necesidad de 2/3 en cualquier circunstancia. Estas modificaciones constantes no sugieren una tensión permanente entre la creencia en la guía divina y la necesidad de asegurar un proceso humano eficiente. El simbolismo teológico del cónclave es profundamente significativo. La clausura representa un apartamiento del mundo y sus influencias para entrar en comunión con lo divino. Los cardenales juran solemnemente elegir al que consideren más idóneo según Dios. Cada sesión de votación comienza con la invocación Ad sumus Domine Sancte Spiritus. Estamos aquí, Señor Espíritu Santo. Los cardenales depositan sus votos en un cáliz, el mismo recipiente sagrado utilizado para la sangre de Cristo en la Eucaristía, simbolizando que su elección es tan solemne como el sacramento central de la fe católica. Pero ¿acaso este elaborado simbolismo no podría interpretarse también como un intento de sacralizar lo que es, en esencia, un proceso político humano? Spinoza y su revolución filosófica. ¿Qué clase de hombre se atreve a desafiar toda la tradición religiosa de su tiempo? ¿Qué ideas fueron tan peligrosas que llevaron a que Baruch Spinoza fuera considerado el filósofo maldito durante siglos? En una pequeña habitación en La Haya, entre el polvo del cristal que tallaba para ganarse la vida, Baruch Spinoza, 1632-1677, desarrolló el sistema filosófico que sacudiría los cimientos del pensamiento occidental. Hijo de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición portuguesa para establecerse en la relativamente tolerante Ámsterdam, Spinoza recibió una educación tradicional judía que incluía el estudio exhaustivo de la Torá, el Talmud y los comentaristas medievales. Cómo este joven, formado en la ortodoxia religiosa, se convirtió en el pensador más radical de su tiempo. El camino hacia la herejía comenzó silenciosamente. Spinoza estudiaba en secreto el latín,
la lengua de la erudición europea, con Franciscus van den Enden, un ex jesuita con ideas revolucionarias. Además, entró en contacto con círculos intelectuales cristianos disidentes, como los colegiantes y los menonitas, grupos que cuestionaban las jerarquías eclesiásticas y la interpretación literal de las Escrituras. ¿Puede un joven inmerso en estas ideas heterodoxas permanecer dentro de los límites de la ortodoxia? La ruptura llegó en 1656, cuando con apenas 23 años, Spinoza fue sometido al herem, excomunión, más severo jamás dictado por la sinagoga de Ámsterdam. El documento, que aún se conserva, maldice al joven filósofo con palabras estremecedoras. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. ¿Qué había hecho para merecer semejante condena? Los detalles exactos se han perdido en la historia, pero sabemos que Spinoza ya cuestionaba la inmortalidad del alma, la idea de un Dios personal y la autoría mosaica del Pentateuco, nociones centrales tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Tras su excomunión, Spinoza adoptó el nombre Benedictus, la traducción latina de Baruch, que significa bendito, ironía deliberada después de ser maldecido, y se dedicó a desarrollar su sistema filosófico mientras se ganaba la vida como pulidor de lentes. Rechazó ofertas de patronazgo y cátedras universitarias para mantener su independencia intelectual. ¿No es significativo que este pensador que concibió a Dios como la sustancia infinita de la naturaleza eligiera vivir con la modestia de un artesano? La obra cumbre de Spinoza, La ética demostrada según el orden geométrico, presenta una visión revolucionaria de Dios que destruye los fundamentos de las religiones tradicionales. Para Spinoza, Dios no es un ser personal, trascendente y creador que existe fuera del mundo, sino la única sustancia que existe, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. ¿Qué queda del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de Jesucristo, cuando se le identifica completamente con la naturaleza? ¿Qué sentido tienen entonces las oraciones, los rituales, las invocaciones al Espíritu Santo durante un cónclave? La concepción espinosista elimina toda posibilidad de milagros o intervenciones divinas en el mundo. Para Spinoza, las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios mismo, inmutables y eternas. Cuando los hombres hablan de milagros, dice Spinoza, no están señalando una intervención sobrenatural, sino simplemente confesando su ignorancia sobre las causas naturales de un fenómeno. ¿Podría entonces el Espíritu Santo guiar la mano de los cardenales en el cónclave? Desde la perspectiva espinosista, absolutamente no. Lo que los creyentes interpretan como inspiración divina no sería más que el resultado de causas naturales que desconocen o prefieren ignorar. El determinismo absoluto de Spinoza representa otro golpe devastador para la teología tradicional. Según él, en la naturaleza no existe contingencia alguna. Todo lo que sucede, sucede necesariamente siguiendo el orden eterno de causas y efectos. El libre albedrío humano, piedra angular de las religiones abrahámicas, es para Spinoza una mera ilusión nacida de nuestra ignorancia sobre las causas que determinan nuestros deseos y acciones. ¿Pueden los cardenales realmente elegir libremente si, como sostiene Spinoza, cada uno de sus pensamientos y decisiones está determinado por una cadena infinita de causas previas? Quizás el aspecto más revolucionario del pensamiento espinosista es su crítica a la religión institucionalizada. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, Spinoza sostiene que la religión organizada es principalmente un instrumento de control social. Los profetas no poseían un conocimiento sobrenatural, sino simplemente una imaginación vívida. Los milagros no son excepciones a las leyes naturales, sino eventos cuyas causas desconocemos. Las Escrituras no son la palabra literal de Dios,
sino documentos históricos humanos que deben interpretarse en su contexto. ¿No es esta una deconstrucción completa de los fundamentos sobre los que se basa la autoridad de instituciones como la Iglesia Católica? El Espíritu Santo en el cónclave. ¿Realmente crees que es Dios quien elige al Papa? ¿O son factores humanos, demasiado humanos, los que determinan quién ocupará el trono de San Pedro? Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador. Estas palabras, entonadas en solemne canto gregoriano, resuenan bajo las bóvedas de la Capilla Sixtina mientras los cardenales inician el proceso de elección papal. La invocación no es un mero formalismo, representa el núcleo teológico del cónclave, la creencia fundamental de que es el Espíritu Santo quien guía a los cardenales en la elección del nuevo pontífice. Pero, ¿cómo se entiende exactamente esta guía divina? ¿Es una intervención sobrenatural directa o algo más sutil? La teología católica sobre la inspiración divina en el cónclave tiene raíces profundas. Se fundamenta en las palabras de Cristo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. Esta promesa de protección divina se extiende, según la interpretación católica, a la sucesión apostólica que conecta a cada papa con San Pedro. El Concilio Vaticano I, 1869-1870, reforzó esta idea al proclamar el dogma de la infalibilidad papal, afirmando que el Papa, cuando habla ex cátedra sobre cuestiones de fe y moral, está protegido del error por asistencia divina. La doctrina católica distingue cuidadosamente entre la inspiración divina en sentido estricto, como la que se atribuye a los autores de las Escrituras, y la asistencia del Espíritu Santo que se manifiesta en el cónclave. Esta asistencia no anula la libertad humana ni garantiza que siempre sea elegido el mejor candidato según criterios humanos. Como explicó el cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente Papa Benedicto XVI, en una entrevista, el Espíritu Santo no dicta el nombre del candidato por el que los cardenales deben votar. Probablemente no trabaja así, pero sí da inspiración para que los cardenales tomen la decisión correcta en conciencia y después los acompaña. ¿No es curiosa esta matización que parece limitar el poder de intervención divina precisamente cuando se trata de un acto tan crucial como la elección del vicario de Cristo? Los testimonios de cardenales que han participado en cónclaves revelan una mezcla fascinante de experiencias místicas y consideraciones pragmáticas. El cardenal Karol Wojtyła, antes de ser elegido como Juan Pablo II, describió el cónclave como una experiencia espiritual profunda donde sintió la presencia palpable del Espíritu Santo. Sin embargo, otros purpurados han sido más cautelosos en sus declaraciones. El cardenal Carlo Maria Martini, considerado papabile en varios cónclaves, escribió que la guía del Espíritu se manifiesta a través de la oración sincera y el discernimiento humano honesto, no mediante signos extraordinarios o certezas absolutas. ¿Qué ocurre cuando las consideraciones políticas parecen prevalecer sobre las espirituales? La historia de los cónclaves está repleta de ejemplos donde las facciones, los intereses nacionales y las alianzas estratégicas jugaron un papel determinante. Durante siglos, las grandes potencias católicas mantuvieron derechos de veto formales o informales. Las instrucciones de los gobiernos a sus cardenales eran práctica común. Incluso hoy, con todas las salvaguardas modernas, los analistas del Vaticano identifican partidos dentro del colegio cardenalicio: conservadores versus progresistas, curialistas versus pastores, europeos versus representantes del sur global. ¿Dónde queda entonces la intervención del Espíritu Santo cuando las dinámicas humanas son tan evidentes? Esta tensión entre lo divino
divino y lo político en el cónclave quedó perfectamente ilustrada en un comentario atribuido al cardenal Franz König tras la elección de Juan Pablo II en 1978. El Espíritu Santo trabaja a través de los hombres, no a pesar de ellos. Y quizás más revelador aún fue el comentario del cardenal Ratzinger sobre la elección de Juan Pablo II. El Espíritu Santo no nombra al Papa. Los cardenales son los que eligen al Papa, pero el Espíritu Santo pone ciertos límites. Cuando Ratzinger mismo fue elegido Papa en 2005, bromeó diciendo: «El Espíritu Santo no trabajó exactamente como yo esperaba». La tradición católica ha desarrollado una visión matizada que intenta reconciliar la creencia en la guía divina con la realidad humana del proceso electoral. Se habla de la inspiración negativa. El Espíritu Santo no dicta positivamente quién debe ser elegido, pero impide que sea elegido alguien que dañaría gravemente a la Iglesia. ¿No es esta una forma de reducir la intervención divina a un mínimo aceptable teológicamente, mientras se reconoce implícitamente el carácter fundamentalmente humano del proceso? El ritual mismo del cónclave está diseñado para crear las condiciones propicias para esta supuesta intervención divina. El aislamiento absoluto busca eliminar presiones externas. La austeridad creciente, si la elección se prolonga, pretende concentrar las mentes en lo esencial. Las oraciones continuas crean un ambiente de recogimiento espiritual. Las homilías previas al cónclave recuerdan a los cardenales su responsabilidad histórica, pero ¿estas medidas garantizan realmente una apertura a la guía divina o simplemente construyen un marco psicológico que legitima como inspirada cualquier decisión tomada bajo tales condiciones? La crítica espinosista al cónclave. ¿Puede existir realmente una intervención divina en los asuntos humanos? ¿O acaso esta creencia no es más que una ilusión nacida de nuestra ignorancia sobre las verdaderas causas naturales que determinan todos los acontecimientos? La crítica de Spinoza a la idea de la providencia divina es demoledora y golpea directamente al corazón teológico del cónclave. Para comprender su radicalidad, debemos recordar que la metafísica espinosista elimina toda separación entre Dios y la naturaleza. Si Dios es la naturaleza misma, Deus sive natura, entonces no puede intervenir en ella desde fuera, como si fuera un rey que ocasionalmente ajusta los asuntos de su reino. Las leyes de la naturaleza no son decretos que Dios pueda suspender o modificar a voluntad. Son la expresión misma de su esencia inmutable. ¿Qué consecuencias tiene esto para la creencia en que el Espíritu Santo guía a los cardenales? Desde la perspectiva espinosista, esta idea sería una confusión nacida de la imaginación humana. En su Ética, Spinoza distingue tres tipos de conocimiento: la imaginación, la razón y la intuición. La imaginación, el nivel más bajo, nos lleva a interpretar los fenómenos naturales como acciones intencionales de seres sobrenaturales. Atribuimos propósitos divinos a eventos que simplemente siguen el orden necesario de la naturaleza. ¿No es esto exactamente lo que ocurre cuando interpretamos el resultado de un cónclave como manifestación de la voluntad divina? La razón, en cambio, nos permite comprender que todos los eventos tienen causas naturales determinadas. Si aplicamos este nivel de conocimiento al cónclave, deberíamos reconocer que la elección papal es resultado de factores completamente naturales. Las personalidades de los cardenales, sus lealtades previas, sus convicciones teológicas, sus cálculos sobre las necesidades de la Iglesia, incluso sus amistades personales y antipatías. La crítica espinosista al cónclave. ¿Qué ocurriría si pudiéramos transportar a Baruch Spinoza al interior de la Capilla Sixtina durante un cónclave papal? ¿Qué pensaría este filósofo excomulgado al observar a los cardenales invocando al Espíritu Santo para guiar su elección? Sin duda, su mirada sería la de un escéptico radical frente a lo que consideraría una manifestación máxima de la superstición institucionalizada. Para Spinoza,
La idea misma de que la divinidad pudiera intervenir en un proceso electoral humano resultaría completamente contradictoria con su concepción filosófica. En su Tratado Teológico-Político, 1670, obra que sacudió los cimientos del pensamiento religioso europeo, Spinoza desarrolló una de las críticas más demoledoras contra la providencia divina que jamás se haya escrito. ¿Podemos realmente creer, se preguntaría Spinoza, que una entidad que constituye la totalidad de la naturaleza alteraría las leyes naturales para influir en los votos de un grupo de eclesiásticos? La concepción spinozista de Dios como Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza, elimina cualquier posibilidad de intervención sobrenatural. Cuando los cardenales afirman sentir la inspiración del Espíritu Santo, no estarán simplemente proyectando sus propios deseos y convicciones políticas bajo el manto de una supuesta guía divina. Para Spinoza, estas experiencias místicas no serían más que el producto de la imaginación humana, esa facultad que, según su Ética, 1677, nos proporciona un conocimiento confuso y parcial de la realidad. La historia de los cónclaves ofrece abundantes ejemplos que parecerían dar la razón al filósofo holandés. Durante el Renacimiento, las familias Borgia y Medici manipularon elecciones papales mediante sobornos, amenazas e intrigas políticas. ¿Dónde estaba entonces la guía divina? ¿Es posible que el Espíritu Santo favoreciera precisamente a los candidatos que más dinero distribuían entre los cardenales electores? El determinismo espinosista aplicado al cónclave nos llevaría a una conclusión inequívoca. Cada elección papal es simplemente el resultado necesario de una cadena infinita de causas anteriores, desde las ambiciones personales de los cardenales hasta las presiones geopolíticas del momento histórico. La fumata blanca que anuncia Habemus Papam no sería sino el efecto inevitable de causas puramente naturales, tan determinado como la caída de una piedra o el movimiento de los astros. ¿Y qué decir de la función política de esta creencia en la intervención divina? Spinoza no dudaría en señalar cómo la supuesta guía del Espíritu Santo sirve fundamentalmente para legitimar una autoridad que de otro modo podría ser cuestionada. Al presentar al Papa como elegido por inspiración divina, se coloca su figura por encima de la crítica común, otorgándole un aura de infalibilidad que fortalece el poder institucional de la Iglesia. ¿No es esta precisamente la función que Spinoza denunciaba en las religiones organizadas? Utilizar lo sobrenatural como herramienta de control político. El paradojo de la elección humana y divina. ¿Cómo es posible que Dios sepa de antemano quién será elegido papa y simultáneamente los cardenales ejerzan libremente su voto? ¿Puede existir verdadera libertad humana si existe una voluntad divina predeterminada? Este dilema teológico ha atormentado a los pensadores cristianos durante siglos y encuentra en el cónclave papal su expresión más concreta y dramática. La tradición católica ha intentado resolver esta aparente contradicción de diversas maneras a lo largo de la historia. San Agustín, en su lucha contra la herejía pelagiana en el siglo V, desarrolló una teología de la predestinación que limitaba severamente el libre albedrío humano. ¿Acaso no escribió en sus Confesiones que Dios ordena todas las cosas y dispone todas las causas? Sin embargo, esta posición agustiniana extrema fue matizada posteriormente por la Iglesia, temerosa de caer en un determinismo que anulara por completo la responsabilidad moral. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, ofreció una solución que se convertiría en la posición oficial del catolicismo. Dios, siendo eterno, existe fuera del tiempo, por lo que su conocimiento anticipado de los acontecimientos no implica necesariamente que los determine. ¿No podría Dios, desde su eternidad, conocer perfectamente nuestras futuras decisiones libres sin causarlas?
Esta distinción tomista entre conocer y causar permitiría reconciliar la omnisciencia divina con la libertad humana. Pero esta solución, que ha predominado en la teología católica durante siglos, no convenció a todos. Martín Lutero, en su obra De Servo Arbitrio, 1525, recuperó el determinismo agustiniano más radical, negando prácticamente cualquier libertad humana significativa frente a la voluntad divina. Para Lutero, el libre albedrío humano era una ilusión, y todas nuestras acciones estaban predeterminadas por Dios. Spinoza llevaría este determinismo aún más lejos, pero con una diferencia crucial, eliminando cualquier distinción entre Dios y la naturaleza. En su sistema filosófico, Dios no elige ni interviene, simplemente es la totalidad del ser que se expresa necesariamente según leyes naturales inmutables. ¿No es esta una solución más elegante y coherente que los complicados malabarismos teológicos del catolicismo? Al identificar a Dios con la naturaleza, Spinoza disuelve el paradoja mismo. No hay conflicto entre voluntad divina y humana porque, en último término, todo forma parte de una única sustancia que se despliega necesariamente según su propia naturaleza. La elección de un papa, vista desde esta perspectiva espinosista, no sería un acto de libre elección divina ni humana, sino simplemente un acontecimiento necesario dentro del orden natural de las cosas. ¿No resulta más coherente entender el cónclave como un proceso sociológico y político completamente natural, sin necesidad de invocar intervenciones sobrenaturales? Casos históricos de cónclaves controversos. ¿Podemos realmente creer en la guía divina del Espíritu Santo cuando examinamos algunos de los episodios más oscuros en la historia de las elecciones papales? La historia de los cónclaves está repleta de ejemplos que parecen contradecir frontalmente la idea de una intervención divina benéfica. El Gran Cisma de Occidente, 1378-1417, representa quizás el caso más dramático de esta aparente falla en la guía divina. ¿Cómo explicar teológicamente que la cristiandad llegara a tener simultáneamente hasta 3 papas, cada uno reclamando ser el legítimo sucesor de Pedro? Todo comenzó con la elección del Papa Urbano VI en Roma, un italiano de carácter violento cuyas reformas y maltratos alienaron rápidamente al colegio cardenalicio. Apenas meses después de su elección, los mismos cardenales que lo habían elegido declararon inválida su elección, alegando presiones del populacho romano, y eligieron a Clemente VII, quien estableció su sede en Aviñón, Francia. Durante casi 4 décadas, 2 y luego 3 linajes papales paralelos dividieron a Europa, con reinos enteros alineándose con uno u otro pontífice según conveniencias políticas más que convicciones teológicas. ¿Dónde estaba entonces la infalible guía del Espíritu Santo? ¿Acaso el Paráclito inspiró a los mismos cardenales a elegir primero a Urbano y luego a desconocerlo? O tal vez inspiró a unos reinos a reconocer a un papa y a otros a reconocer a su rival. El caso de los papas Borgia representa otro episodio difícil de reconciliar con la idea de inspiración divina. Rodrigo Borgia, elegido como Papa Alejandro VI en 1492, obtuvo su elección mediante sobornos sistemáticos a los cardenales electores. Hemos de creer que el Espíritu Santo guió las manos de aquellos cardenales que recibieron plata, propiedades y beneficios eclesiásticos a cambio de sus votos. El pontificado de Alejandro VI estuvo marcado por el nepotismo más descarado, la corrupción y escándalos sexuales, incluyendo rumores persistentes sobre relaciones incestuosas con su propia hija Lucrecia. Sus hijos ilegítimos fueron nombrados para altos cargos eclesiásticos y utilizó el tesoro papal para financiar las guerras de su hijo César Borgia. ¿Es esta la conducta que cabría esperar de un pontífice elegido bajo inspiración divina?
La familia Medici también dejó su huella en la historia de los cónclaves con métodos cuestionables. León X y Clemente VII, ambos pertenecientes a esta poderosa familia florentina, llegaron al trono papal mediante negociaciones políticas y financieras más propias de un banco que de un cónclave religioso. Giovanni de Medici, futuro León X, fue nombrado cardenal a los 13 años gracias a la influencia y riqueza de su padre Lorenzo el Magnífico. Su elección papal en 1513 estuvo asegurada por complejas alianzas políticas y generosas promesas de beneficios. Durante su pontificado, la venta de indulgencias para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro alcanzó niveles sin precedentes, provocando finalmente la reacción de Martín Lutero y el inicio de la Reforma protestante. ¿Era esta la reforma que el Espíritu Santo deseaba para la Iglesia o simplemente el resultado previsible de la corrupción institucionalizada? Ya en la época moderna, los cónclaves no han estado exentos de influencias geopolíticas que poco tienen que ver con la inspiración divina. El cónclave de 1903 proporciona un ejemplo notable. El cardenal Mariano Rampolla del Tindaro era el claro favorito para suceder a León XIII, hasta que el emperador Francisco José I de Austria ejerció el antiguo privilegio del veto imperial, bloqueando su elección. Este veto, transmitido por el cardenal Pusina de Cracovia, alteró completamente el curso del cónclave, resultando en la elección de Giuseppe Sarto como Pío X. Debemos entender que el Espíritu Santo cambió repentinamente de opinión debido a la intervención del emperador austríaco. Durante el siglo XX, la Guerra Fría proyectó su sombra sobre los cónclaves. La elección de Juan Pablo II en 1978, primer papa no italiano en 455 años, estuvo fuertemente influenciada por consideraciones geopolíticas relacionadas con el comunismo en Europa Oriental. ¿Fue su elección resultado de la guía divina o de un cálculo estratégico en el tablero global de la Guerra Fría? Muchos historiadores han señalado cómo los cardenales buscaron deliberadamente un papa polaco como mensaje directo al bloque soviético. Ya en el siglo XXI, la renuncia sin precedentes de Benedicto XVI en 2013 y la posterior elección del jesuita argentino Jorge Bergoglio como Francisco también plantean interrogantes sobre la supuesta continuidad inspirada divinamente. ¿Cómo interpretar teológicamente una renuncia papal, evento prácticamente inédito en la historia moderna? Si el Espíritu Santo guía la elección de cada papa, debemos entender que también inspira sus renuncias. ¿Y qué decir de la elección de un papa jesuita y latinoamericano, representando una ruptura con siglos de tradición europea? La historia de los cónclaves, vista desde una perspectiva spinozista, parece ofrecer abundante evidencia de que estas elecciones responden a dinámicas humanas completamente naturales. Luchas de poder, intereses nacionales, consideraciones financieras, alianzas políticas y adaptación a las circunstancias históricas. Cada fumata blanca que anuncia un nuevo pontífice puede ser perfectamente explicada sin necesidad de recurrir a intervenciones sobrenaturales. ¿No resulta más honesto intelectualmente reconocer que los cónclaves, como todas las instituciones humanas, están sujetos a las mismas fuerzas sociales, políticas y psicológicas que cualquier otra elección? ¿No es esta precisamente la conclusión a la que nos llevaría el análisis espinocista? ¿Que la supuesta intervención divina es simplemente una ficción útil para legitimar un poder que en realidad es tan humano y terrenal como cualquier otro? Teología contemporánea y filosofía del cónclave. ¿Cómo intentan los teólogos modernos reconciliar la evidencia histórica de corrupción e influencia política en los cónclaves con la doctrina de la guía divina? ¿Es posible mantener la creencia en la inspiración del Espíritu Santo frente al peso abrumador de la evidencia histórica que sugiere lo contrario? Estas preguntas fundamentales continúan desafiando al pensamiento teológico contemporáneo. El teólogo jesuita Karl Rahner
una de las figuras más influyentes del siglo XX, propuso una interpretación más matizada de la intervención divina en la Iglesia. Para Rahner, la acción del Espíritu Santo no debe entenderse como una intervención puntual y milagrosa que suspende las leyes naturales o la libertad humana, sino como una presencia continua que opera a través de los procesos históricos y las decisiones humanas, incluso las imperfectas. ¿No es esta una concepción que se aproxima, aunque sea tímidamente, a la visión spinozista de un Dios que se manifiesta en la naturaleza misma de las cosas? El dominico Yves Congar, otro gigante de la teología moderna, desarrolló una eclesiología que reconoce abiertamente la dimensión humana e histórica de la Iglesia. En su obra Verdaderas y falsas reformas en la Iglesia, 1950, Congar argumentó que la Iglesia, como institución humana, está sujeta a errores y necesita reformas constantes. No implica esta posición un reconocimiento implícito de que los cónclaves, como parte de la estructura institucional de la Iglesia, están igualmente sujetos a las limitaciones y falibilidad humanas. El teólogo Hans Küng fue aún más lejos en su crítica a la infalibilidad papal en su obra homónima de 1970. Küng cuestionó directamente la doctrina de la infalibilidad definida por el Concilio Vaticano I, 1870, argumentando que la historia contradice la idea de una guía divina que garantiza decisiones infalibles. Su libro provocó una fuerte reacción del Vaticano, que le retiró la licencia para enseñar teología católica. ¿No demuestra esta represión institucional el temor a un cuestionamiento racional de doctrinas que, como sugeriría Spinoza, sirven principalmente para mantener estructuras de poder? Desde América Latina, la teología de la liberación también ha aportado perspectivas críticas sobre las estructuras de poder eclesiásticas. Teólogos como Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff han cuestionado una eclesiología centralizada en Roma y han abogado por una iglesia más horizontal y participativa. No es significativo que estas voces críticas hayan surgido precisamente desde regiones tradicionalmente marginadas del poder eclesiástico, lejos de los centros donde se desarrollan los cónclaves. Las tradiciones cristianas no católicas ofrecen contrapuntos interesantes a la teología del cónclave. Las iglesias ortodoxas orientales, que se separaron de Roma en el Gran Cisma de 1054, desarrollaron un modelo de gobierno eclesiástico más sinodal y menos centralizado. Aunque reconocen el ministerio petrino, rechazan la supremacía papal tal como la entiende el catolicismo. Para la ortodoxia, la autoridad reside en el conjunto de la Iglesia y no en un único individuo. ¿No representa esta visión una crítica implícita a la concentración de poder que simboliza el cónclave papal? El protestantismo, en sus múltiples denominaciones, rechazó fundamentalmente la institución papal y, por extensión, el concepto mismo del cónclave. Martín Lutero atacó directamente la autoridad papal en su obra A la nobleza cristiana de la nación alemana, 1520, argumentando que el papado era una institución humana sin fundamento bíblico. No resulta significativo que la Reforma protestante surgiera precisamente en un momento de particular corrupción en los cónclaves y elecciones papales. La filosofía contemporánea de la religión también ha aportado perspectivas relevantes para analizar el cónclave. El filósofo canadiense Charles Taylor, en su obra A Secular Age, 2007, explora cómo las sociedades modernas han transitado desde un mundo donde la creencia religiosa era prácticamente inevitable hacia uno donde es simplemente una opción entre muchas. En este contexto, ¿no resulta cada vez más difícil sostener la creencia en intervenciones sobrenaturales directas como la guía del Espíritu Santo en los cónclaves? Jürgen Habermas, representante de la Escuela de Frankfurt, ha desarrollado el concepto de sociedad postsecular, reconociendo la persistente relevancia de la religión en la esfera pública contemporánea. Sin embargo, Habermas insiste en que los argumentos religiosos deben someterse a un proceso de traducción
para ser aceptables en el discurso público racional. ¿Qué quedaría de la doctrina del cónclave inspirado divinamente si la sometiéramos a este proceso de traducción habermasiano? El debate sobre la compatibilidad entre fe religiosa y visión científica del mundo continúa vigente en la filosofía contemporánea. Filósofos como Alvin Plantinga han argumentado que no existe un conflicto inherente entre ciencia y religión, mientras que otros, como Daniel Dennett, consideran que la religión debe someterse al mismo escrutinio crítico que cualquier otra afirmación sobre la realidad. ¿Es sostenible la creencia en la intervención divina en el cónclave en una era donde el método científico y la explicación naturalista dominan nuestra comprensión del mundo? La teología católica contemporánea ha intentado adaptarse a estos desafíos filosóficos modernos. Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, en sus obras teológicas, intentó reconciliar fe y razón, tradición y modernidad. Sin embargo, incluso Ratzinger reconoció los límites de la intervención divina directa en los asuntos humanos. ¿No fue precisamente su renuncia en 2013 un reconocimiento implícito de los factores humanos y limitaciones naturales que afectan incluso a la más alta autoridad de la Iglesia? El actual Papa Francisco, formado en la tradición jesuita con su énfasis en el discernimiento, parece favorecer una comprensión más matizada de la acción divina en la Iglesia. En sus escritos y homilías, Francisco enfatiza la importancia del diálogo, el discernimiento comunitario y la apertura al cambio. ¿No representa esta postura un alejamiento sutil de las concepciones más intervencionistas de la acción divina en favor de una comprensión más inmanente, casi spinozista, de la presencia de Dios en la historia? El significado del cónclave en un mundo secular. ¿Por qué en pleno siglo XXI, en un mundo cada vez más secularizado, millones de personas, incluso no católicas, siguen con fascinación el ritual del cónclave? ¿Qué explica que las imágenes de cardenales entrando en la Capilla Sixtina y la espera por la fumata blanca capturen la atención global en una era dominada por la inmediatez digital y el desencanto religioso? El fenómeno resulta aún más paradójico cuando observamos las cifras de la secularización mundial. En Europa Occidental, cuna histórica del catolicismo, la práctica religiosa ha caído dramáticamente en las últimas décadas. Países tradicionalmente católicos como Francia, Bélgica o España han experimentado un declive vertiginoso en la asistencia a misa. Un estudio del Pew Research Center de 2018 indicaba que solo el 12% de los franceses que fueron bautizados como católicos se consideran actualmente católicos practicantes. ¿Cómo explicar entonces que la televisión francesa dedicara horas de cobertura ininterrumpida al último cónclave? La respuesta podría encontrarse en la dimensión simbólica y cultural que trasciende lo estrictamente religioso. El papado, como institución bimilenaria, representa una continuidad histórica prácticamente única en el mundo moderno. No es asombroso pensar que esta institución ha sobrevivido a la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, la fragmentación feudal, el surgimiento de los estados nacionales, revoluciones industriales y políticas, 2 guerras mundiales y la Guerra Fría. Esta longevidad extraordinaria ejerce una fascinación que va más allá de las creencias religiosas. El sociólogo francés Émile Durkheim, en su clásico Las formas elementales de la vida religiosa, 1912, sugería que los rituales religiosos cumplen una función social fundamental. Refuerzan la cohesión del grupo y proporcionan momentos de efervescencia colectiva donde la comunidad reafirma sus valores compartidos. ¿No podría interpretarse el cónclave, con su rica simbología y su dimensión teatral, como uno de estos momentos de efervescencia colectiva a escala global? El filósofo canadiense Charles Taylor, en su obra A Secular Age, argumenta que incluso en nuestras sociedades secularizadas persiste una nostalgia de lo absoluto, un anhelo de trascendencia y significado que la racionalidad instrumental moderna no logra satisfacer. El cónclave, con su aura de misterio,
su invocación a fuerzas sobrenaturales y su aspiración a trascender la mera política, ¿no responde precisamente a esta nostalgia colectiva? La dimensión performativa del cónclave también explica parte de su atractivo universal. La fumata blanca, los juramentos en latín, las vestimentas ceremoniales, el balcón de la Plaza San Pedro desde donde se anuncia Habemus Papam. Todos estos elementos conforman un teatro simbólico de extraordinaria potencia visual. En una era dominada por la imagen, ¿no resulta fascinante este ritual que parece extraído de otro tiempo? El contraste entre el arcaísmo del cónclave y la modernidad tecnológica crea una tensión dramática particularmente atractiva para los medios de comunicación. La imagen de ancianos cardenales votando con papeletas manuscritas mientras el mundo sigue sus deliberaciones a través de Twitter y transmisiones en vivo presenta una yuxtaposición irresistible para el periodismo contemporáneo. ¿No es esta contradicción entre tradición y modernidad parte fundamental del atractivo mediático del evento? La figura del Papa, además, ha trascendido su significado estrictamente religioso para convertirse en una especie de autoridad moral global, en un mundo que parece carecer cada vez más de referentes éticos universalmente aceptados. Incluso para no creyentes, el Papa representa a menudo una voz que habla desde principios aparentemente desinteresados, más allá de los cálculos económicos y políticos que dominan el discurso público contemporáneo. En un mundo globalizado, donde las instituciones internacionales, como la ONU o la Unión Europea, son percibidas frecuentemente como burocracias distantes, ¿no ofrece el papado una especie de rostro humano a los ideales de fraternidad universal? El cónclave, visto desde esta perspectiva, opera como un singular punto de conexión entre el pasado y el presente, entre tradición y modernidad. La cobertura mediática del evento es tan intensa precisamente porque representa una rareza en nuestro mundo secularizado, un momento donde el tiempo parece detenerse, donde la inmediatez cede paso a un ritual centenario que se desarrolla según sus propias reglas ancestrales, inmune a la aceleración que caracteriza la vida contemporánea. El sociólogo alemán Max Weber teorizó sobre el desencantamiento del mundo, Entzauberung der Welt, como una característica fundamental de la modernidad, la progresiva eliminación de los elementos mágicos, misteriosos y trascendentes en favor de una visión mecanicista y racionalista de la realidad. El cónclave, con su invocación al Espíritu Santo y su pretensión de constituir un puente entre lo divino y lo humano, ¿no representa un pequeño pero significativo desafío a este desencantamiento generalizado? A medida que avanzamos en el siglo XXI, el futuro del cónclave como institución enfrenta desafíos significativos. La creciente secularización global, la crisis de autoridad de la Iglesia Católica tras los escándalos de abuso sexual y las tensiones internas entre sectores tradicionalistas y reformistas plantean interrogantes sobre su evolución futura. Veremos reformas significativas en el procedimiento del cónclave en las próximas décadas. Se abandonará finalmente la pretensión de intervención divina directa en favor de una comprensión más acorde con la sensibilidad moderna. Las propuestas de reforma no han faltado. Teólogos y fieles progresistas han abogado por una mayor transparencia en el proceso, por la inclusión de representantes laicos, especialmente mujeres, con voz aunque no con voto, y por mecanismos que garanticen una mayor representatividad geográfica. Sin embargo, la resistencia a estos cambios es considerable, especialmente entre quienes ven en el hermetismo y exclusividad del cónclave precisamente su valor distintivo como espacio de discernimiento espiritual. La tensión entre el carácter sagrado del cónclave y las exigencias democráticas contemporáneas refleja una contradicción más amplia que atraviesa toda la institución eclesiástica.
¿Cómo mantener la afirmación de una autoridad basada en principios trascendentes en un mundo que cada vez más valora la participación, la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Es posible conciliar la doctrina de la inspiración divina con los valores democráticos contemporáneos? La historia de los cónclaves nos muestra que esta institución ha demostrado una notable capacidad de adaptación a lo largo de los siglos. Desde los caóticos procesos medievales hasta los procedimientos minuciosamente regulados de hoy, el cónclave ha evolucionado constantemente. Sin embargo, su premisa fundamental, la creencia en una guía sobrenatural que trasciende las limitaciones humanas, permanece intacta como un desafío al naturalismo espinocista y al racionalismo secular. Conclusión: el eterno diálogo entre fe y razón. ¿Qué podemos concluir de este viaje por el pensamiento spinocista y la tradición del cónclave? ¿Es posible reconciliar estas visiones aparentemente antagónicas sobre la relación entre lo divino y lo humano? Quizás la respuesta no se encuentre en el triunfo definitivo de una perspectiva sobre la otra, sino en el diálogo permanente entre ambas. La tensión entre la visión espinocista de un Dios naturaleza que actúa según leyes inmutables y la concepción católica de un Dios personal que interviene en la historia humana refleja una dicotomía más profunda que ha acompañado al pensamiento occidental durante siglos. La tensión entre razón y fe, entre inmanencia y trascendencia. Spinoza, con su identificación radical entre Dios y naturaleza, Deus sive natura, ofrece una visión donde lo divino no es una entidad externa que interviene ocasionalmente en el mundo, sino la sustancia misma de la realidad desplegándose según sus propias leyes internas. Esta perspectiva tiene la ventaja de la coherencia racional y elimina los problemas teológicos asociados con la intervención divina. No hay que explicar por qué Dios permite el mal o por qué interviene en algunos momentos y no en otros. Sin embargo, no sacrifica esta visión algo profundamente humano: el anhelo de un sentido trascendente que vaya más allá de las leyes físicas, la esperanza de una presencia que escucha y responde. Por otro lado, la tradición católica del cónclave, con su invocación al Espíritu Santo y su creencia en la guía divina, preserva este anhelo de trascendencia, esta confianza en que la historia humana no está abandonada a la mera causalidad natural. Sin embargo, como hemos visto, esta perspectiva enfrenta serias dificultades cuando se confronta con la evidencia histórica de corrupción, intereses políticos y errores manifiestos en la elección de ciertos papas. ¿Cómo sostener la creencia en una intervención divina que parece tan selectiva e inconsistente? Quizás el verdadero valor de este contraste entre Spinoza y el Vaticano no radique en determinar quién tiene razón, sino en lo que esta tensión nos revela sobre nosotros mismos como seres humanos. Por un lado, somos criaturas racionales que buscamos comprender el mundo a través de explicaciones coherentes y verificables. Por otro, somos seres que anhelan significado, trascendencia y conexión con algo que va más allá de la materialidad inmediata. El cónclave, como ritual y como institución, continuará fascinando precisamente porque encarna esta dualidad humana fundamental. Para los creyentes, representa un momento donde lo divino y lo humano se encuentran, donde el Espíritu Santo guía a los cardenales en su elección. Para los escépticos espinocistas, constituye un ejemplo fascinante de cómo las instituciones humanas utilizan lo sobrenatural para legitimarse, mientras operan según dinámicas completamente naturales y políticas.